¿Alguna vez se preguntó para qué sirve la planificación de fincas? Ante todo, un cordial saludo. En este video vamos a tratar de explicarles acerca de este tema, ya que es muy importante para el área de manejo y conservación de suelos, tratando de resolver alguna incógnita y explicarles de qué La trata este. planificación de finca es una herramienta importante para incrementar la producción, mejorar el bienestar de nuestras familias y también poder conservar los recursos naturales. Con la planificación podemos mejorar el manejo de lo que tenemos e introducir actividades nuevas que mejorarán el bienestar de los hogares y las comunidades rurales. La capacidad de uso de la tierra consiste en definir para una parcela el grado de intensidad de su uso con base en la calificación de las limitaciones del terreno para producir en forma sostenida cultivos, pastos y bosques sin el deterioro del suelo, que es lo más importante, y por periodos prolongados de tiempo. Además, la capacidad de uso permite hacer predicciones sobre el comportamiento de los suelos basados en su potencialidad, así como en los tratamientos de conservación que deben ser implementados. Los antecedentes. En este trabajo se tomó tres antecedentes. Nuestro primer antecedente es la planificación de una finca agroecológica en la comunidad de Gallo Rumi. En este tema se realizó el diseño de una finca agroecológica en la comunidad de Gallo Rumi, ya que sus habitantes se dedican a la agricultura y la comercialización de diversos productos agropecuarios y animales mayores. Para el cultivo de la finca agroecológica se analizaron factores como las características del suelo, la diversidad forestal, la diversidad del cultivo, diversidad pecuaria y finalmente la capacidad organizativa de la comunidad, que es Gallo Rumi. Otro de nuestros antecedentes es la planificación de fincas. Bueno, la planificación de fincas en las carreras universitarias lo que es en la Nacional Agraria, trata en primera instancia de facilitar al estudiante una visión integral de cómo establecer el proceso de planificación en una unidad de producción, donde los objetivos de este trabajo son dominar las etapas generales del proceso de planificación de finca. Otro de los objetivos es aplicar para el diseño de los planes el manejo de una unidad de producción y finalmente desarrollar habilidades organizacionales en cada una de las etapas del proceso. Finalmente, la planificación agroforestal de fincas cacaoteras orgánicas del Alto Beni, Bolivia. Bueno, en este tema se aplicó una metodología de planificación agroforestal para poder identificar las oportunidades de enriquecimiento de 43 fincas cacaoteras del Alto Beni, con especies leñosas y útiles. La economía de la subsistencia se basa en la producción del cacao, en lo que es los bananos, cítricos, papaya y hasta el arroz. Se trabaja las fincas mayormente con mano de obra, pero al no abastecerse, lo que se contrata es la mano de obra especializada en lo que es la planificación de fincas. Y en cuanto a los objetivos de este trabajo, es primero de los hogares son la ampliación de la planificación de fincas de las superficies sembradas con cacao y la introducción de especies, ya sea de las especies frutales de calidad, otras especies y finalmente el alto valor para vender y consumir en el hogar de la finca. Bueno, la estructura del sistema de clasificación de capacidad de uso de la tierra comprende tres niveles de clases, subclases y unidades de manejo. En estas tenemos la clase de capacidad de uso, que esta se define como clase de grupos de tierras que presentan condiciones similares al grado relativo de las limitaciones y riesgo de deterioro para su uso en forma sostenible. También la subclase de capacidad de uso, que son grupos de tierras dentro de una clase que tiene limitaciones del mismo tipo. Y las unidades de manejo, que constituyen una división de las subclases de capacidad de uso que indican el o los factores específicos que limitan su utilización en actividades agropecuarias y forestales. Estas tierras son lo suficientemente homogéneas como para requerir sistemas de manejo de conservación similares. Bueno, en la descripción general de las clases de capacidad de uso
El sistema consta de 8 clases, representadas por números romanos, las cuales representan el aumento progresivo de las limitaciones para el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. La clase 1, 2 y 3 permiten el desarrollo de cualquier actividad, incluyendo la producción de cultivos anuales, ya que la selección de las actividades dependerán de los criterios socioeconómicos. En las clases 4, 5 y 6, su uso se restringe al desarrollo de cultivos semipermeables y permeables. En la clase 4, los cultivos anuales se pueden desarrollar únicamente en forma ocasional. En la 7, tienen limitaciones tan severas que solo permiten el manejo del bosque natural, primario o secundario. En las tierras deben procurarse el restablecimiento de vegetación natural. En la clase 8 está compuesta de terrenos que no permiten ninguna actividad productiva agrícola, pecuaria y forestal, siendo por lo tanto adecuada únicamente para la protección de recursos. La descripción de las subclases de la capacidad de uso. Este es el sistema que se reconoce como factores para definir subclases, limitaciones debidas a erosión del suelo, drenaje y clima. ¿Qué es la erosión? Es la pérdida actual y la potencia del suelo provocada por la escorrentía superficial y la acción del viento. La erosión actual o sufrida ocurre por las malas prácticas de manejo de tierra y potencial según el grado de inclinación de la pendiente. El suelo se refiere a las limitaciones que se presentan provocadas por uno o varios de los siguientes factores, que puede ser la textura, la pedregosidad, la efectividad, su toxicidad y la salinidad. El drenaje agrupa las limitaciones causadas por exceso o deficiencia de humedad en el suelo o por riesgo de inundación. El clima son limitaciones debidas a las distintas características climáticas que afectan negativamente al crecimiento de las plantas. Para caracterizar las limitaciones por clima, el sistema emplea las zonas de vida, el periodo seco, el viento y la neblina. La unidad de manejo es un nivel de clasificación específico, el cual debe estar relacionado por la cartografía de estudio. Las unidades de manejo se representan por números romanos, indicando la clase de capacidad. Las letras minúsculas indican la subclase de capacidad y los números arábigos como subíndices como corresponden a la unidad de manejo. La erosión, el suelo, el drenaje y el clima son los parámetros para la evaluación de la capacidad de uso. En la erosión tenemos la pendiente, que debe tener una mayor consideración en el microrrelieve, por lo que la frecuencia de su medición tiene que ser mayor, pues afecta a las labores de labranza y movimiento del agua sobre el suelo. La erosión sufrida, que para medirle el grado de erosión se determina el área detectada mediante la observación de cárcavas, deslizamientos y la acumulación de sedimentos. En el suelo hay la profundidad efectiva, que es la profundidad de las capas del suelo y subsuelo, permitiendo el ingreso de las raíces sin dificultad. Su límite inferior está formada por arcillas y estratos pedregosos. También está la textura del suelo, que es la clase textural limitada por la limitante más fuerte del suelo y se determina mediante el triángulo textural. Tenemos también la pedregosidad, que interfiere en las labores de labranza y crecimiento de las raíces, que varía en un tamaño del 0.2 al 20 milímetros. También está la toxicidad de cobre, que en suelos en bajo contenido de arcilla y materia orgánica pueden registrarse toxicidad de cobre, produciendo amarillamiento en las plantas, induciendo deficiencia de hierro, zinc, molibdeno en la planta, debido a la acumulación de cobre en las raíces. Esta se produce daños en la membrana celular. Y la salinidad, que se determina por medio de la conductividad eléctrica del estrato de la concentración del suelo. También está el drenaje, con su riesgo de inundación, y tenemos el clima. Las zonas de vida se caracterizan por una condición ambiental con un área con la temperatura, precipitación y humedad. El periodo seco se considera periodos secos donde la precipitación está por debajo a la mitad, evaporación potencial promedio. También la neblina se da en áreas de influencia de vegetación caracterizadas fácilmente por su frecuencia y densidad. Y el viento, con las siguientes características, se categorizan por 1, 2 y 3. El 1 a 15 km por hora, los moderados con un promedio de 15 a 30 km por hora, causando algunos problemas en la agricultura, y fuertes con categoría 3,
con velocidades superiores a 30 km por hora, teniendo efectos muy perjudiciales para la actividad agrícola, limitando el pastoreo y la disminución de la producción y rendimiento. Uso del sistema. Para llevar a cabo la clasificación de una unidad de tierra es necesario primero contar con los datos de campo, los cuales deben tomarse después de haber realizado una adecuada premapificación o separación de unidades lisiográficas, preferiblemente mediante la fotointerpretación. Parámetros específicos para la evaluación de la capacidad de uso de la tierra, como son la toxicidad de cobre y la salinidad, deberán evaluarse únicamente en aquellas zonas donde son reconocidos como limitantes a nivel local, tal el caso del Pacífico Sur y los litorales respectivamente. Después de completar la totalidad de los datos referentes a los parámetros del sistema, se procede a determinar la clase o subclase o unidad de trabajo según corresponda. Parámetros modificables de la capacidad de uso de tierra. Cuando en una tierra con determinadas limitaciones se desarrollan prácticas específicas de manejo y o de conservación de suelos, las cuales corrigen dichas limitaciones, la tierra deberá ser reclasificada según las limitaciones que permanezcan en dicha tierra. Así, por ejemplo, la pendiente erosión sufrida, pedregosidad y fertilidad pueden corregirse parcial o totalmente con prácticas específicas de manejo y conservación de suelos. El efecto del viento puede corregirse con la implementación de riego y el drenaje también puede ser modificado con obras de ebanamiento y siempre y cuando la textura y la permeabilidad Planificación y conservación de fincas. El objetivo principal de la planificación conservacionista, ¿no?, de la finca es mostrar al agricultor, ¿no?, de forma clara y objetiva las limitaciones y las necesidades técnicas y las potencialidades que puede tener, ¿no?, cada unidad de tierra y de toda la finca en conjunto, ¿no?, para que así pueda sacar provecho económicamente y productivamente a este terreno. Para esto contamos con 3 pasos. El primer paso viene a ser, ¿no?, el diagnóstico técnico económico, donde el técnico va a hacer, ¿no?, recolecta datos e información y va a hacer un análisis económico para poner las alternativas técnicas y poner, ¿no?, la eficacia de las alternativas realizadas. Como segundo paso tenemos el mapa de situación actual de la finca, el cual va a ser un mapa catastral, el cual va a mantener, ¿no?, va a estar todo lo que tiene que ver ampliaciones con fotos aéreas, con drones, etcétera, de recursos de agua, recursos de la tierra, de la biomasa y la infraestructura existente. Como tercer paso tenemos, ¿no?, que es el mapa del plan de manejo conservacionista de la finca. Bueno, en esta parte el técnico analiza las informaciones recolectadas y formula sus recomendaciones, ¿no? Ya sea sus recomendaciones para que esta viable. Bueno, también tenemos, ¿no?, los pasos para la elaboración del mapa de conservación, ¿no?, que viene a ser un listado de pasos a seguir para poder aplicar este sistema. También podemos ver el uso, ¿no?, del plan de conservación de la finca, que este se viene, ¿no?, al momento de entrar en la fase de implementación. El técnico conservacionista usa el plan como base técnica. ¿Para qué? Para calcular los caudales de la escorrentía superficial que deben ser controlados, diseñar, ¿no?, las obras mecánicas planificadas, también, ¿no?, seleccionar la modalidad de ejecución de las obras mecánicas, estimar el movimiento de tierra y los materiales necesarios para la construcción, estimar los recursos necesarios para la ejecución de prácticas, programar la ejecución de estudios más especializados. Aparte de eso, programar, ¿no?, en base al calendario agronómico y al calendario de lluvias o al calendario climático, cómo se va a hacer, ¿no?, y guiar el trazado en campo de las obras y prácticas planificadas. Es así que si se cuenta también con animales, tiene que hacer como bebederos, y tienen que presentarse, ¿no?, todos los planos sobre los bebederos, las tuberías, etc. Estrategias para implementar el plan conservacionista. En primera vamos a tener la intensificación parcial. Esto quiere decir que después de aplicar la clasificación de capacidad de uso, ¿no?, de un pequeño productor, puede conocer que solo una parte de su finca va a ser cultivable. En tratamiento progresivo vamos a tener que los agricultores no deben ser presionados para la ejecución de todo el plan conservacionista.
ya que esto al mismo tiempo se va a tener que hacer una ayuda en aplicar estas medidas de control. En flexibilidad vamos a tener que los agricultores a menudo cambian en el aviso en respuesta a una serie de factores. Esto influye en sus decisiones y eso debe de haber convenido junto con el extensionista del plan de conservación. Ya de así debe ser haber firmado la carta de entendimiento. En participación de educación del agricultor, bueno, este tipo no va a ser, dicen que va a ser clave para el éxito de cualquier programa de conservación. Este plan de conservación, a pesar de ser excelente, se dice que puede ser algo desventajoso sin la participación de algunos agricultores, ya que esto podría ejecutar con mucha dificultad este plan de conservación, ¿no? Ya que deben contar con toda la población de ese mismo lugar. En técnicas de extensión vamos a tener un programa de conservación de suelos, ya casi siempre que encare un reto y se requiera concientizar respecto a la erosión del suelo. Debe haber una discusión informales con el agricultor, puede que sea una técnica de extensión más efectiva. Dicen que es más efectiva ya que deben entornar a un punto de autocrítica sobre la parte de tener que informarse sobre esto, ¿no? Sobre este tipo de técnicas. Los cursos que van a permitir la extensión van a enseñar una variedad de técnicas a los agricultores, ya que se debe hacer un énfasis en aprender haciendo estos métodos, ¿no? En incentivos va a haber que están disponibles para grupos de agricultores, lo cual facilita atraerlos e involucrarlos en un proceso educativo. Y aunque los créditos para cultivos no contemplen todavía rubros específicos, en la conservación de suelos ya se han dado algunos ejemplos. En conclusión, vamos a tener que las unidades de manejo van a permitir una división entre clases y subclases, y así va a limitar la utilización de estos factores, ¿no?, en las actividades agrícolas. En la unidad de manejos va a estar relacionada con la cartografía de suelos para su estudio, ¿no?, que va a representar mediante números romanos y letras para que puedan ser comparadas en las condiciones establecidas. Y cabe resaltar que la conservación y uso sostenible de estos cultivos, ¿no?, entre las fincas, los agricultores han sido de gran importancia, ya que va a permitir una variedad que se adapten y desarrollen características. Otro que va a permitir es el conocimiento asociado a la conservación y uso de estas variedades que se van a mantener vivo y sigan desarrollándose.